Mi marido trajo a su amante a nuestra casa de campo, pero yo ya los estaba esperando allí con su marido. A veces, la traición no llega con gritos ni discusiones, sino con silencio. Un silencio tan frío que puede cortar el alma. Hola, soy Santiago Valdés. Si esta historia te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu like y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que la persona que amas te traiciona justo en el lugar que construyeron juntos? Empecemos. Claudia siempre fue una mujer elegante, de sonrisa serena y mirada firme. Nació en el seno de una familia adinerada, dueña de varias propiedades y una larga tradición empresarial. No necesitaba de nadie para brillar, pero eligió amar, eligió confiar, y en esa elección depositó su corazón en Martín, un arquitecto encantador, atento, y con esa mezcla de inteligencia y ternura que parecía imposible de encontrar. Llevaban 9 años de matrimonio. Vivían en un departamento moderno en la ciudad, decorado con gusto, donde todo estaba perfectamente en su lugar. Él viajaba con frecuencia por trabajo, ella dirigía proyectos familiares y pasaba los fines de semana en la casa de campo que había comprado con parte de su herencia. Una casa de ensueño, paredes de piedra clara, ventanales amplios con vista al lago y un jardín de magnolias que parecía salido de una pintura. Era su refugio, el lugar donde encontraba paz, o al menos eso creía. Durante mucho tiempo, Claudia pensó que su vida era casi perfecta. Martín la abrazaba con dulzura, la miraba con afecto, y aunque a veces se mostraba distante, ella atribuía eso al estrés laboral. Pero algo había cambiado últimamente. Las llamadas nocturnas, las excusas vagas, los viajes de negocios que surgían de repente. Una mujer intuitiva siente el frío de la mentira antes de verla. Claudia no necesitó pruebas para saber que algo se rompía entre ellos, aunque aún no sabía cuán profundo sería el golpe. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una notificación en el celular. Una reserva de hotel a nombre de Martín y otro nombre femenino en el mismo registro. Su respiración se detuvo. No lloró, no gritó. Solo sintió cómo una parte de ella se congelaba, pero esa calma aparente escondía algo más oscuro, la decisión de no ser la víctima. Durante los días siguientes lo observó en silencio. Tomó nota de cada gesto, cada mensaje, cada mentira cuidadosamente dicha. Descubrió que el supuesto viaje a una obra fuera de la ciudad coincidía con el fin de semana que él había prometido dedicarle a ella. Claudia sonrió con amargura. El destino, o tal vez la ironía divina, quiso que él eligiera su propia casa de campo para consumar la traición. Lo que Martín no sabía era que Claudia también tenía una aliada inesperada, Laura, una amiga de la infancia, quien había visto a su propio marido, Eduardo, entrando a un restaurante con una mujer desconocida. Esa mujer era la misma que ahora acompañaría a Martín a la casa de campo. 2 matrimonios, 4 vidas entrelazadas por la mentira y una verdad que estaba a punto de explotar. Esa noche, Claudia se miró al espejo de su vestidor. Sus ojos reflejaban algo nuevo, no tristeza, sino determinación. Tomó su abrigo beige, su bolso de cuero y las llaves del auto. Sabía que en unas horas su marido llegaría con su amante al lugar que ella tanto amaba, y decidió estar allí, esperándolo, no con lágrimas, sino con testigos, porque si iba a presenciar su propia traición, al menos sería ella quien controlara la escena. El silencio volvió a llenar el aire. Solo el sonido de sus tacones sobre el mármol acompañaba el inicio de su plan. El amanecer llegó cubriendo la ciudad con una luz dorada que apenas tocaba las cortinas del departamento. Martín aún dormía, ajeno a la mirada fija de Claudia, que lo observaba desde el otro lado de la cama.
Lo conocía tan bien que podía leerle el alma con solo verlo respirar. Había algo en su expresión, en esa manera inquieta de moverse incluso dormido, que confirmaba lo que ella ya sabía. El amor entre ellos estaba herido. Durante el desayuno, el silencio se volvió su idioma. ¿Tienes reunión hoy?, preguntó Claudia, fingiendo normalidad, mientras untaba mermelada en una tostada. Sí, respondió Martín, sin levantar la vista del celular. Tal vez tenga que viajar el fin de semana para revisar una obra. Ella sonrió apenas. A la misma ciudad que la última vez, él levantó la mirada por un segundo, como si esa pregunta hubiera rozado su conciencia, y luego asintió. Sí, algo así. Esa leve vacilación fue todo lo que Claudia necesitó. Detrás de ese gesto inseguro se escondía la mentira, y detrás de la mentira el plan. Durante años, ella había creído que el matrimonio era sinónimo de complicidad. Pero la rutina, los secretos y el cansancio habían transformado a Martín en un extraño. A veces la abrazaba con ternura, otras se perdía en llamadas misteriosas. Ella ya no lo reconocía. Aún así, Claudia decidió jugar el papel de la esposa ingenua, no porque quisiera engañarse, sino porque necesitaba tiempo, tiempo para observar, para entender y, sobre todo, para actuar. Empezó a revisar discretamente sus movimientos, las rutas de GPS, los correos sincronizados, los mensajes borrados. Cada detalle se convirtió en una pieza de un rompecabezas cruel. Una tarde, mientras revisaba unos documentos familiares, recibió una llamada de Laura. Su voz sonaba tensa. «Claudia, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Creo que mi marido me engaña, y no vas a creer con quién». El mundo se detuvo por unos segundos. Las palabras se deshicieron en un silencio que dolía. Laura continuó entre sollozos. «Vi una foto en el teléfono de una amiga. Eduardo estaba en un restaurante con una mujer, la misma mujer que vi en el perfil de Martín, en una historia que subió hace unos días». El corazón de Claudia golpeó fuerte, pero su voz se mantuvo serena. «¿Estás segura, Laura?» «Sí, y hay más. Escuché que planean pasar el fin de semana en tu casa de campo». Claudia se quedó inmóvil. La ira, la tristeza y una especie de incredulidad se mezclaron dentro de ella. Esa casa, su santuario, iba a ser el escenario de una traición doble, pero en vez de quebrarse, sonrió. «Entonces, querida amiga, será un fin de semana inolvidable». Desde ese momento, las dos mujeres comenzaron a planear en silencio. Ninguna de las dos quería venganza por impulso. Querían justicia emocional, una forma de mirarles a los ojos y mostrarles que no eran tan listos como creían. Durante los días previos, Claudia actuó con una calma que rozaba lo inquietante. Preparó el lugar con detalle, encargó comida, arregló las flores, limpió cada rincón de la casa de campo. Quería que todo pareciera natural. Mientras tanto, intercambiaba mensajes discretos con Laura, sincronizando cada paso del plan. El viernes por la tarde, Martín se despidió con un beso rápido y un abrazo vacío. «No me esperes despierta, ¿sí?», dijo con tono suave, como quien pide comprensión. «No te preocupes», respondió Claudia con una sonrisa. «Estaré bien». Lo vio alejarse por la ventana mientras su auto desaparecía en el tráfico. Su corazón latía con fuerza, pero no de tristeza, sino de control. Sabía exactamente hacia dónde iba, sabía con quién, y sabía que esa vez no iba a llorar. Esa noche, antes de dormir, miró una vieja foto de su boda. Él la abrazaba con ternura, prometiendo amor eterno. Claudia cerró los ojos, susurrando para sí misma. «Nunca imaginaste que te vería mentir con la misma boca con la que me juraste amor». La mañana siguiente preparó sus maletas, no para huir, sino para volver a su casa de campo.
a su terreno, a su historia. Mientras conducía hacia allá, el viento golpeaba su rostro con una mezcla de rabia y liberación. Sabía que el destino le había tendido una trampa, pero esta vez ella tenía el control del guión. El camino hacia la casa de campo era serpenteante, bordeado de árboles altos que dejaban pasar apenas la luz del sol. Claudia conducía con el ceño fruncido, concentrada en cada curva, cada sombra que se movía a un lado del camino. La casa aparecía a lo lejos, majestuosa, con sus paredes blancas y ventanales enormes que reflejaban el lago como un espejo. Todo parecía tranquilo, como si el mundo ignorara lo que estaba a punto de suceder dentro de esas paredes. Al llegar, aparcó el auto con calma. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto ensayado. No era rabia lo que la guiaba, sino una mezcla de astucia y paciencia. Sabía que para atrapar la verdad necesitaba observar, esperar y, sobre todo, mantener la compostura. Mientras organizaba los últimos detalles dentro de la casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Llegó a tiempo. Están en camino. No mires el reloj. Todo será perfecto. Claudia respiró profundo. No era emoción lo que sentía, sino la claridad de la estrategia. Cada objeto colocado en la sala, cada flor en la mesa, cada copa de vino perfectamente alineada, formaba parte de un escenario que nadie podía sospechar. Su plan no era humillar por orgullo. Su objetivo era la revelación de la verdad en su máxima expresión. Martín y su amante, Camila, llegaron primero al portón. La joven mujer llevaba un vestido ligero de verano y una sonrisa confiada. Creía estar entrando en un refugio de pasión secreta, un lugar seguro que Claudia había dejado a su disposición sin sospechar que la dueña del hogar estaba más despierta que nunca. Claudia se mantuvo en la cocina mirando desde el marco de la puerta. Escuchaba el sonido de los tacones de Camila sobre el piso de mármol y la risa ligera de Martín. Su corazón latía, pero su rostro permanecía impasible. Podía escuchar cada palabra, cada intercambio de miradas y anotarlo todo en su mente. «¡Qué lugar tan hermoso!», dijo Camila, admirando la decoración. «No sabía que tu esposa tenía tan buen gusto». «Sí, lo sé», respondió Martín con una risa nerviosa. «Siempre ha tenido buen ojo». Claudia sonrió levemente por dentro. La ironía le parecía deliciosa. Ellos, ajenos a su presencia, hablaban de ella como si no estuviera allí, como si la historia que compartían no incluyera a la mujer que estaba observando cada gesto. Mientras Martín y Camila se dirigían al salón, Claudia revisó los dispositivos electrónicos de la casa. Sus ojos se detuvieron en la tablet que Martín solía usar para sus reuniones de trabajo. Abrió discretamente el correo y encontró mensajes recientes que confirmaban la infidelidad. Reservas de restaurantes, fotografías enviadas a escondidas y conversaciones en redes sociales que dejaban en evidencia la mentira. El golpe era silencioso, pero devastador. No necesitaba confrontar en ese momento. Cada palabra, cada acción de Martín y Camila estaba construyendo su propia caída. Claudia se movió con sigilo hacia el balcón, observando cómo el sol brillaba sobre el lago. El reflejo del agua le recordó la pureza que él había traicionado. Horas más tarde llegó Laura con Eduardo, su esposo. Ambos permanecieron en un segundo plano, observando a distancia. Su presencia silenciosa añadía tensión a la escena. Claudia y Laura intercambiaron una mirada rápida. Un acuerdo tácito que no necesitaba palabras. Martín, confiado, abrió una botella de vino mientras Camila admiraba el jardín. Todo parecía natural, hasta que la sutileza del ambiente comenzó a cambiar. Claudia colocó suavemente un ramo de flores frente a la mesa, estratégicamente, y una nota invisible para los demás.
Cada pequeño detalle de la casa se convirtió en un testigo silencioso de lo que estaba por revelarse. La tensión crecía con cada minuto. Martín sentía sin saber por qué un peso en el aire. Algo en su instinto le decía que algo estaba fuera de lugar, pero no podía identificar qué. Camila, por su parte, reía despreocupada, convencida de que todo estaba bajo control. Claudia, desde el balcón, respiraba profundamente. Cada sonido, cada movimiento, cada risa ligera era una pieza en un tablero que ella había preparado con paciencia y precisión. Y mientras la tarde avanzaba, el silencio comenzó a hablar más fuerte que cualquier palabra. La verdad estaba cerca de estallar, y nadie podría detenerla. Por primera vez, Claudia sintió que no era la víctima, sino la autora de su propia justicia. La anticipación del momento culminante le daba una fuerza que nunca había sentido antes. Y mientras observaba a su marido y a su amante, comprendió que la traición no solo se revela con palabras, sino con acciones, y que la suya estaba a punto de escribir la última página de esa historia. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de la casa de campo, tiñendo todo de tonos cálidos y dorados. El lago reflejaba un cielo sereno, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro. Claudia estaba oculta tras una cortina, con la respiración controlada, observando cada gesto de Martín y Camila mientras se movían por el salón. Martín parecía confiado, incluso demasiado. Sostenía la copa de vino con la mano temblorosa, solo imperceptiblemente, mientras Camila lo miraba con una mezcla de ternura y complicidad. No tenían idea de lo que estaba por suceder. Claudia cerró los ojos por un instante, sintiendo la mezcla de ira y satisfacción que la recorría. Todo estaba listo. En ese momento, Laura, junto a Eduardo, entró en la sala silenciosamente. Nadie los vio. Nadie excepto Claudia. La presencia de la otra pareja no era casual. Era una pieza crucial de la estrategia. Cada persona allí tenía un papel que cumplir, y todos actuaban sin palabras, sincronizados como un reloj invisible. Claudia caminó lentamente hacia la sala, sus pasos suaves sobre el mármol resonando apenas, pero lo suficiente para que Martín percibiera un cambio en el aire. Se detuvo frente a la gran mesa central, donde las copas de vino y los arreglos florales parecían inofensivos. Tomó un sobre que había colocado antes y lo dejó caer frente a Camila. «¿Qué es esto?», preguntó Camila con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Martín miró a Claudia y por primera vez en meses vio en sus ojos algo que no podía interpretar. No era tristeza, no era enojo, era certeza. Y esa certeza era aterradora. «Ábrelo», dijo Claudia con calma, como si hablara de un asunto cotidiano. Camila abrió el sobre y encontró fotografías recientes. Martín abrazándola en restaurantes, mensajes de texto reveladores, planes de escapadas secretas. Su sonrisa confiada desapareció al instante, reemplazada por un miedo palpable. «¡Martín!», exclamó incrédula. «¿Qué?». Martín intentó hablar pero no encontró palabras. Todo lo que había planeado en secreto, todas las mentiras cuidadosamente construidas, ahora estaban expuestas bajo la luz de la sala y los ojos de quienes no solo habían descubierto la verdad, sino que la habían preparado para el momento exacto. «¿Qué significa esto?», preguntó Martín, su voz quebrada por el pánico. «No es lo que parece». Claudia lo miró con una serenidad que dolía más que cualquier grito. «No es lo que parece», repitió. «Martín, esto es exactamente lo que parece. Y sabes que lo sabía desde hace días». Laura y Eduardo entraron más cerca, observando cómo la situación se desmoronaba. La tensión en la sala se convirtió en un silencio casi insoportable. Cada respiración de Martín parecía más pesada que la anterior. Camila, temblando, miraba alrededor, dándose cuenta de que no era solo un error de pareja lo que estaba enfrentando, sino una revelación planeada con precisión. «Claudia», dijo Martín con una mezcla de súplica y desesperación. «Por favor, podemos hablar.
Ya hablamos, interrumpió ella. Ya vi todo, y no me hará falta escuchar tus excusas. En ese instante, Claudia se acercó lentamente, cada paso calculado, y sostuvo la mano de Camila con firmeza. No era un gesto de amistad, sino de confrontación directa. Camila bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de la mujer que había planeado la revelación. «Mira, Camila», dijo Claudia, «esto no es solo sobre mí, es sobre la verdad. Y la verdad es que todos ustedes pensaron que podían engañarme en mi propia casa, pero yo estaba esperando». Martín retrocedió, perdido, sintiendo por primera vez el peso de sus decisiones. Todo lo que había ocultado, cada mentira, cada secreto, se desplegaba frente a él de manera inexorable. Claudia, con la mirada fría pero firme, estaba a punto de transformar la traición en justicia emocional. La sala estaba cargada de electricidad emocional, un instante donde nada podía retroceder. La calma inicial de Claudia, la sorpresa de Camila y la desesperación de Martín se fusionaban en una escena que parecía sacada de una película. Pero era mucho más real, era la verdad desnuda. El reloj seguía su curso, ignorando los latidos acelerados de todos. Y mientras los últimos rayos del sol iluminaban el lago afuera, Claudia dio un paso atrás, dejando que la revelación hiciera su trabajo. La tensión, hasta ese momento contenida, explotaba silenciosamente en cada mirada, cada respiración y cada gesto. El aire en la sala era pesado, casi tangible, cargado de una electricidad que hacía que cada respiración se sintiera como un cuchillo atravesando el pecho. Martín estaba paralizado, su mirada oscilando entre Claudia y Camila, como si buscara un refugio que ya no existía. Nunca había sentido el peso de sus mentiras de manera tan inmediata y brutal. Su corazón latía con fuerza, un tambor incesante que marcaba el ritmo de la condena que se avecinaba. Camila estaba pálida, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. No podía creer la magnitud del plan de Claudia. No había previsto que la mujer que consideraba una víctima ingenua tuviera tanta claridad y control. La sorpresa y el miedo la mantenían rígida, incapaz de moverse o de hablar. Cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que su mundo se desmoronaba. Claudia, en cambio, se mantenía firme. Su semblante sereno contrastaba con el caos que se desplegaba ante ella. No gritaba, no lloraba. Su poder residía en la calma, en la certeza de haber esperado y planeado. Sus ojos recorrían cada gesto de sus contrincantes, registrando cada movimiento, cada titubeo. Era la dueña absoluta del momento. «No entiendo», balbuceó Martín, intentando recuperar algo de autoridad, algo que se le escapaba entre los dedos. «Claudia, por favor, podemos hablar de esto en privado». «¿Hablar?», repitió Claudia con una voz baja pero cortante. «Ya hablamos, contigo y con tus mentiras. Este es el momento de la verdad. Y lo que estás viendo es solo el principio». El corazón de Martín se aceleró aún más. Sentía que estaba atrapado en una escena que no podía controlar, que había planeado miles de veces en su mente. Pero nunca imaginó que se ejecutaría en su propia cara. Cada palabra de Claudia era como un golpe que desarmaba sus excusas y debilitaba su arrogancia. Camila intentó intervenir, tratando de explicar, de justificarse. «Claudia, yo no sabía». «No quería lastimarte». «No querías lastimarme», interrumpió Claudia con firmeza. «Entonces, ¿por qué estabas aquí? ¿Por qué creíste que tu engaño podría prosperar en mi casa, bajo mi techo?» Eduardo, que permanecía en silencio, se adelantó un poco. «Todos merecemos conocer la verdad. Y hoy la verdad está aquí, en esta sala». Laura asintió, apoyando con su presencia silenciosa la autoridad de Claudia. La tensión se volvía casi insoportable. Cada palabra parecía una chispa que podía encender un incendio emocional. Martín tragó saliva, buscando un argumento que justificara lo injustificable, pero no había ninguno. La sensación de impotencia lo envolvía. Claudia dio un paso más,
acercándose lentamente a Martín, con una calma que hacía temblar el aire a su alrededor. Martín, pensé que nuestro matrimonio era un pacto de confianza. Pensé que había amor. Pero esto es traición. Y la traición tiene un precio. Él bajó la mirada, sintiendo cómo la culpa y el arrepentimiento lo aplastaban. Cada mentira, cada engaño, cada secreto, ahora brillaba con una claridad implacable. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que Claudia no solo había descubierto todo, sino que había esperado pacientemente para confrontarlo con evidencia irrefutable y testigos. Camila rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Claudia permanecía inmóvil, como un faro de autoridad y control. La sala parecía encogerse alrededor de los tres, atrapando cada emoción, cada gesto, cada respiración. «Esto no es solo un error», dijo Claudia con voz firme. «Esto es una elección que ustedes hicieron, y ahora deben enfrentarse a las consecuencias». Martín intentó acercarse, pero Claudia dio un paso atrás, firme. Su postura decía claramente: no habría reconciliación, no habría excusas, no habría justificación. Solo había verdad y confrontación. El caos interior de todos se mezclaba en un torbellino emocional. Martín sentía la vergüenza y la desesperación, Camila la culpa y el miedo, y Claudia una mezcla de tristeza y empoderamiento. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era la víctima. Era la arquitecta de la justicia emocional, la mujer que había esperado pacientemente para ver la verdad al descubierto. Cada segundo fue eterno. El silencio posterior a cada palabra de Claudia parecía retumbar en las paredes de la casa de campo, resonando como un recordatorio de que la traición siempre encuentra su desenlace. La tensión alcanzaba un punto crítico y todos sabían que algo más estaba por suceder, algo que marcaría para siempre sus vidas. La noche había caído sobre la casa de campo, pero dentro la tensión seguía iluminando cada rincón. Las luces cálidas del salón creaban sombras que parecían susurrar secretos antiguos. Claudia caminaba lentamente de un extremo a otro, observando los detalles que había dispuesto con precisión. Las copas alineadas, los arreglos florales, la mesa perfectamente preparada. Cada elemento no era solo decoración, era un escenario para la verdad. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. No había dudas en su mente. Cada respiración controlada era un recordatorio de que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. La decisión ya estaba tomada. No habría gritos impulsivos ni confrontaciones desesperadas. Todo se revelaría con claridad, con evidencia, con dignidad. Laura se acercó, susurrando con cautela: «Claudia, ¿estás segura de que quieres hacerlo así?» «Más que segura», respondió Claudia con firmeza. «No es solo por mí, es por todos los que pensaron que podían engañarme, por todos los silencios, por todas las mentiras. Este fin de semana terminará exactamente como debe terminar». Eduardo, a su lado, asintió silenciosamente. Su apoyo era crucial, no solo para contener la situación, sino para garantizar que todo transcurriera de manera ordenada. Ellos no eran simples espectadores. Eran aliados estratégicos en un plan cuidadosamente trazado. Claudia revisó una vez más el correo electrónico que había dejado abierto en la tablet. Las fotografías, los mensajes, las reservas. Todo estaba listo para ser mostrado en el momento exacto. Cada evidencia había sido seleccionada para que la verdad fuera indiscutible. No necesitaba palabras emocionales ni ataques. La evidencia hablaría por sí misma. Se acercó al ventanal, observando el lago iluminado por la luna. La tranquilidad del agua contrastaba con la tormenta emocional que se avecinaba. Recordó los años de matrimonio, las promesas, los abrazos, las risas compartidas. Sintió un instante de nostalgia, pero fue breve. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, de tomar control absoluto de la situación. Claudia respiró hondo y tomó su teléfono. Escribió un mensaje breve a Martín, manteniendo un tono neutral: «Nos vemos en la casa».
Te estaré esperando. Era un mensaje simple pero cargado de significado. Martín lo leería sin sospechar que ella ya conocía todos sus secretos, que su plan estaba listo y que no habría escapatoria emocional. Mientras esperaba, Claudia caminaba por la sala, afinando cada detalle. Colocó estratégicamente algunas fotos de familia en los estantes, recordatorios silenciosos de lo que una vez había sido. Cada objeto parecía observar a los que llegarían, como testigos silenciosos de la verdad que estaba por desplegarse. El sonido de un auto acercándose al portón hizo que Claudia se detuviera. Su respiración permaneció controlada. No había nervios, solo expectativa. Sabía que cada segundo contaba. El timbre de la puerta resonó y con paso firme caminó hacia la entrada. Martín y Camila entraron primero, ignorando la presencia de Laura y Eduardo, que permanecían ocultos en las sombras. La confianza de Martín parecía intacta, pero Claudia podía ver el leve temblor de sus manos. Camila, aún confiada, miraba alrededor con curiosidad, sin imaginar el despliegue de la verdad que la esperaba. Claudia cerró la puerta tras ellos y respiró profundo. Todo estaba listo. Cada palabra que pronunciaría, cada evidencia que mostraría, cada mirada calculada, sería parte de un acto que cambiaría para siempre sus vidas. Se detuvo en el centro del salón frente a Martín y Camila. Su voz, aunque tranquila, tenía un filo que cortaba la tensión. «Bienvenidos. Esta noche todo saldrá a la luz». Era un anuncio silencioso de lo que estaba por venir. Claudia no buscaba humillarlos por orgullo. Buscaba que enfrentaran la verdad, que comprendieran la magnitud de sus decisiones y, sobre todo, que ella recuperara su poder emocional. El escenario estaba montado, los actores presentes y la verdad lista para desplegarse. Claudia sabía que en unos momentos nada volvería a ser igual. Cada respiración contenida, cada mirada intensa, cada gesto calculado, era la antesala del clímax que había esperado con paciencia y determinación. La noche se volvió un reloj silencioso, contando los segundos hasta el momento en que la verdad tomaría su lugar en el centro de la escena. Y Claudia, imperturbable, estaba lista para ser la protagonista absoluta de su propia justicia. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche. La luz cálida de las lámparas colgantes bañaba la sala, creando sombras que danzaban sobre las paredes y acentuaban la tensión que llenaba el aire. Claudia estaba de pie en el centro, con la espalda erguida, la mirada fija en Martín y Camila. Todo estaba en silencio, salvo el leve murmullo del viento que golpeaba los ventanales. Cada segundo parecía estirarse hasta volverse eterno. Martín, Camila. Comenzó Claudia con voz serena, firme y cortante al mismo tiempo. Creo que es momento de que todos veamos la verdad. Martín abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su corazón latía con fuerza. Su pecho subía y bajaba aceleradamente, y por primera vez en mucho tiempo, la arrogancia se había desvanecido. La confianza que creía tener se había evaporado ante la calma absoluta de Claudia. Claudia caminó lentamente hacia la mesa central y tomó la tablet, proyectando las fotos y los mensajes de texto frente a ellos. La luz del dispositivo iluminó sus rostros y reveló cada mentira cuidadosamente escondida. Cenas secretas, abrazos furtivos, mensajes de amor prohibido. Cada imagen era una prueba irrefutable, un testimonio silencioso que hablaba por sí solo. Camila retrocedió, cubierta de pánico. «No, esto no es cierto», balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, Camila», respondió Claudia, con un tono que cortaba como un cuchillo. «Todo es cierto. Todo lo que ustedes planearon en secreto ha quedado al descubierto». Martín intentó acercarse, pero Claudia levantó una mano, estableciendo un límite claro. «No intentes explicarte, Martín. Ya no hay excusas, ni palabras que puedan borrar lo que has hecho». Laura y Eduardo se adelantaron, observando la escena con gravedad. Su presencia silenciosa reforzaba la autoridad de Claudia. No era un ataque impulsivo, era justicia emocional planificada con precisión.
¿Y qué quieres decir con esto?, dijo Martín finalmente, su voz quebrada, cargada de desesperación. ¿Que todo terminó? Claudia asintió lentamente. Sí, todo terminó, pero no solo entre tú y yo, también entre ustedes y su ilusión de impunidad. Cada mentira, cada secreto, cada traición ha sido registrada y expuesta. La verdad siempre sale a la luz, y esta noche es prueba de ello. El silencio se volvió absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del ventilador de techo y la respiración agitada de los involucrados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Claudia dio un paso adelante, acercándose a Martín, sus ojos penetrantes clavados en los suyos. ¿Recuerdas todas las promesas que hicimos?, preguntó con calma. Promesas de amor, respeto y fidelidad. Todas se rompieron. Y hoy aquí enfrentas las consecuencias de tus decisiones. Martín bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Su orgullo se había desmoronado. Su arrogancia desapareció y dejó expuesto el hombre que había actuado con egoísmo y engaño. Camila sollozaba, cubriendo su rostro, comprendiendo que la fantasía que había construido también se había derrumbado. Claudia respiró profundo, consciente del poder del momento. No había gritos, no había insultos, solo evidencia, confrontación y una autoridad silenciosa que imponía respeto. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era calculada para que la verdad se sintiera tan inevitable como el amanecer. Ustedes pensaron que podían jugar con mi confianza, con mis emociones y con mi hogar, continuó Claudia. Pero yo estaba esperando para mostrar que la traición tiene consecuencias y que la verdad siempre encuentra su camino. El impacto fue inmediato. Martín y Camila se quedaron inmóviles, asimilando la magnitud de lo ocurrido. La casa, que hasta hace poco parecía un refugio de paz, ahora se había convertido en un escenario de justicia emocional. Claudia había transformado el engaño y la traición en un acto de poder y control. Y la lección era clara. Nadie podía subestimar a la mujer que sabía esperar y planear con precisión. La tensión en la sala se mantuvo varios segundos, como si el mundo hubiera dejado de girar. Luego, lentamente, Claudia dio un paso atrás, dejando que la verdad hablara por sí misma. Martín y Camila comprendieron que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. El clímax había llegado. La verdad estaba revelada, la traición expuesta y Claudia, imperturbable, había recuperado su poder emocional. La justicia no había sido un grito, sino un acto silencioso, calculado y devastador. El silencio posterior era pesado, pero también liberador. Cada respiración de los presentes llevaba consigo la conciencia de que la verdad finalmente se había impuesto. La mañana siguiente llegó con un cielo limpio, sin nubes, como si la naturaleza quisiera marcar un nuevo comienzo. La casa de campo, testigo de la traición y del enfrentamiento, ahora respiraba una calma diferente. Claudia caminaba por el jardín, observando cómo el sol iluminaba el lago y las flores recién regadas. Todo parecía intacto, pero para ella nada volvería a ser igual. Martín y Camila se habían marchado silenciosamente, dejando atrás la evidencia de sus decisiones. No hubo súplicas ni explicaciones. La gravedad de la situación se imponía por sí sola. Claudia, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no provenía de la venganza, sino de la claridad. Había cerrado un ciclo que la había herido profundamente, pero lo hizo con control y dignidad. Laura se acercó, ofreciendo un café, y se sentaron juntas en el porche. Ambas compartieron un silencio lleno de comprensión, sin necesidad de palabras. Habían sido aliadas, pero también habían aprendido que la fuerza reside en la paciencia y la planificación. Claudia respiró hondo, disfrutando del aire fresco que entraba desde el lago. Pensó en los años de matrimonio, en las promesas incumplidas, en los abrazos que alguna vez le ofrecieron seguridad. Ahora comprendía que la verdadera libertad no consistía en castigar,
sino en recuperar el control sobre su propia vida. Se permitió sonreír suavemente, recordando la ironía de todo. Su casa, su santuario, había sido el escenario de la traición, pero también se convirtió en el espacio donde recuperó su poder. No era solo una cuestión de justicia hacia Martín y Camila, era justicia hacia sí misma. A veces, dijo Claudia casi para sí misma, la vida nos da la oportunidad de observar la verdad antes de que nos destruya. La paciencia y la claridad son nuestras armas más fuertes. Laura asintió, comprendiendo que aquella experiencia no solo había cambiado a Claudia, sino a ambas. La traición había sido un golpe, sí, pero también una enseñanza invaluable. Nunca subestimes a quien sabe esperar, a quien tiene la fuerza de mirar el dolor de frente y transformar la decepción en empoderamiento. Claudia se sentó en el porche, mirando el lago. El reflejo del sol en el agua parecía devolverle la serenidad que tanto había buscado. No había rencor en su mirada, solo aceptación. Había aprendido que algunas personas solo se muestran como merecen, en su verdadera esencia. Y, aunque había perdido la confianza en Martín, había ganado algo mucho más importante: confianza en sí misma. Esa mañana, la casa de campo ya no era solo un refugio. Era un símbolo de resistencia, de claridad y de poder emocional. Claudia comprendió que podía reconstruir su vida sin depender de quienes la habían traicionado. Cada paso que daba sobre el césped húmedo era un recordatorio de que la traición no define a la víctima, sino que ofrece la oportunidad de renacer más fuerte y consciente. El viento susurraba entre los árboles y el sonido del lago llenaba el aire de una armonía tranquila. Claudia cerró los ojos y sonrió. No era una sonrisa de revancha, sino de liberación. Había enfrentado la verdad, había observado el daño y, sobre todo, había recuperado su lugar en la historia de su propia vida. La lección era clara. La traición puede ser devastadora, pero la paciencia, la observación y la acción consciente pueden transformar el dolor en poder y la decepción en claridad. Claudia sabía que su vida continuaría, más fuerte, más consciente, y con la certeza de que jamás permitiría que nadie le robara su paz y su dignidad nuevamente.